El perro era un diablo. Todo el norte lo sabía. Muchos lo llamaban engendro del infierno, pero su dueño, Black Leclerc, escogió el vergonzoso nombre de diablo. Black Leclerc también era un demonio y ambos hacían buena pareja. La primera vez que se vieron, Diablo era un cachorro delgado, hambriento y de ojos amargos. Se conocieron con un mordisco, un gruñido y unas miradas malévolas, pues el labio superior de Leclerc se alzaba como el de un lobo, enseñando sus crueles dientes blancos. Se elevó en esos momentos y sus ojos brillaron perversamente al extender la mano hacia Diablo y arrastrarlo fuera de la camada. Estaba claro que se adivinaron las intenciones, pues en el instante en que Diablo hundió sus colmillos de cachorro en la mano de Leclerc, éste lo ahogaba impertérrito con el dedo índice y el pulgar. «Sacre dame», dijo el francés suavemente, sacudiéndose la sangre de la mano mordida y contemplando cómo tosía y jadeaba el cachorrillo en la nieve. Leclerc se volvió hacia John Halmin, el tendero de 60 millas. «Para eso lo quiero. ¿Cuánto es, monsieur? ¿Cuánto es?» «Se lo compro ahora mismo». Y compró a Diablo, porque lo odiaba con un odio terrible e implacable. Luego, durante 5 años, los dos se aventuraron por toda la Tierra del Norte, desde San Michel y el delta del Yukón hasta los límites de la tierra de Peli, y hasta tan lejos como el río Pis, Athabasca y el Grand Slam. Adquirieron la peor fama de intransigente maldad que jamás se había conocido en un hombre y en un perro. El padre de Diablo era un gran lobo del bosque, pero su madre, tal y como él vagamente la recordaba, era una husky, siempre dispuesta a la pelea, de pecho fuerte, mirada maligna, aferrada a la vida como a un gato, y de astucia y maldad geniales. Uno no se podía fiar de ella. En los progenitores de Diablo había mucha crueldad y fuerza, y sangre de su sangre lo había heredado todo. Luego llegó Black Leclerc para añadirle lo suyo a ese trocito de vida palpitante, para apretarlo, pincharlo y moldearlo hasta convertirlo en una gran bestia erizada, lista para cualquier bellaquería, rebosante de odio, siniestra, malévola, diabólica. Con un dueño normal, el cachorro hubiera llegado a ser un perro de trineo corriente y bastante eficaz, pero nunca tuvo la oportunidad para ello. Leclerc reforzó aún más su iniquidad congénita. La historia de Leclerc y el perro fue la de una guerra de 5 crueles e implacables años, de los que su primer encuentro es un buen resumen. Para empezar, Leclerc tenía la culpa, pues lo odiaba con conocimiento e inteligencia, mientras el cachorro patilargo odiaba instintivamente, sin método ni razón. Al principio, la crueldad se manifestaba sin ningún refinamiento, estos vendrían más tarde, solo simples palizas y rudas brutalidades. En una de estas, Diablos se hirió una oreja. Nunca volvió a controlar los músculos rasgados y desde ese día la oreja le colgaba lánguidamente para recordarle a su atormentador, y nunca lo olvidó. Su infancia fue un periodo de rebelión insensata. Siempre salía perdiendo, pero se defendía porque era natural en él defenderse. Era inconquistable. Entre sus gruñidos estridentes por el dolor del látigo y del palo, introducía siempre un gruñido desafiante, implacable y rencorosa amenaza de su espíritu que le acarreaban infaliblemente más golpes y palizas. Pero así se había aferrado su madre a la vida. No había nada que pudiera matarlo.
prosperaba en la desgracia, engordaba con el hambre y, debido a su terrible lucha por la vida, desarrolló una inteligencia fuera de lo común. Poseía la cautela y la astucia de su madre y la ferocidad y el valor de su padre lobo. Probablemente le venía del padre el que nunca llorase. Sus gruñidos de cachorro desaparecieron al mismo tiempo que sus piernas desgarbadas, convirtiéndose en un animal severo y taciturno, de paso rápido y advertencia lenta. Respondía a los juramentos con gruñidos y a los golpes con mordiscos, mostrando siempre su odio implacable con una sonrisa. Leclerc nunca volvió a arrancarle un grito de miedo o de dolor, ni siquiera bajo los castigos más extremos. Esta imposibilidad de doblegarlo no hacía sino estimular la cólera de Leclerc y despertar en él mayores diabluras. Si Leclerc le daba a Diablo medio pescado y a sus compañeros se los daba enteros, Diablo les robaba el pescado a otros perros. También robaba víveres y cometía 1000 picardías, hasta que se convirtió en el terror de todos los perros y dueños de perros. Leclerc golpeaba a Diablo y acariciaba a Babette, que no era ni la mitad de trabajadora que él. Pues bien, Diablo la tiró al suelo y le rompió la pata trasera con sus fuertes mandíbulas, de modo que Leclerc se vio obligado a matarla. Diablo dominaba a sus compañeros en todas las batallas, y él era quien imponía la ley del camino y de la comida, y los hacía vivir bajo su ley. En 5 años no escuchó más que una sola palabra amable. No recibió más que una sola caricia, y cuando las recibió no supo de qué se trataba. Saltó como la bestia indomable que era y cerró sus mandíbulas con la rapidez de un rayo. Fue al misionero de Sunrise, un recién llegado a la región, el que le dijo la palabra amable y le hizo la caricia. Y durante los 6 meses siguientes no volvió a escribir a su casa de Estados Unidos. El cirujano de McQuestion tuvo que viajar a lo largo de 200 millas de hielo para evitar el envenenamiento de la sangre. Hombres y perros miraban con recelo a Diablo. Cuando entraba en sus campamentos y almacenes y le saludaban con los pies levantados, listos para el puntapié, o con el pelo erizado y los dientes descubiertos. Una vez un hombre le propinó un puntapié y Diablo, con un rápido mordisco de lobo, cerró las mandíbulas como una correa de acero en la pierna del hombre, clavándole los dientes hasta el hueso. Como consecuencia, el hombre quiso matarlo, pero se interpuso Black Leclerc, con los ojos amenazantes y blandiendo el cuchillo de monte. ¿Matar a Diablo? ¡Ah, Sacreman! Eso era un placer que Leclerc se reservaba para sí mismo. Algún día ocurriría, o quién sabe, en cualquier caso, ya se resolvería el problema. El hombre y la bestia se habían convertido en un problema mutuo, o mejor dicho, ambos se habían convertido en un problema en sí. Hasta el aire que respiraban era un desafío y una amenaza para el otro. Su odio los unía como jamás los hubiera unido el amor. Leclerc vivía esperando el día en que Diablo doblegase su espíritu y llorase y gimiese a sus pies. Y Diablo, Leclerc sabía lo que encerraba en su mente y más de una vez lo había leído en sus ojos. Lo había leído con tanta claridad que cuando el perro estaba a sus espaldas, tenía la costumbre de mirar a menudo de reojo. Los hombres se extrañaban cuando Leclerc rechazaba grandes sumas de dinero que le ofrecían por el perro. Algún día lo matarás y perderás lo que te ofrecen por él, le dijo una vez George Halmit, mientras Diablo yacía jadeante en la nieve, a donde Leclerc lo había mandado de un puntapié.
y nadie sabía si tenía las costillas rotas ni se atrevía a comprobarlo. Eso, dijo secamente Leclerc, es asunto mío, monsieur. Los hombres se maravillaban de que Diablo no huyera, no lo comprendían, pero Leclerc sí lo entendía. Era un hombre que había vivido mucho tiempo al aire libre, más allá del sonido de cualquier voz humana, y había aprendido el lenguaje del viento y de la tormenta, los suspiros de la noche, el susurro del amanecer y el fragor del día. De una manera difusa oía crecer las plantas, el correr de la savia, el estallido de los capullos. Conocía el habla sutil de todo lo que se movía, de la liebre en la trampa, del cuervo al batir el aire con sus alas, del cara pelada a la luz de la luna, del lobo que se desliza como una sombra gris en el crepúsculo y en la oscuridad. Y Diablo le hablaba clara y directamente. De sobra comprendía por qué no huía y miraba más a menudo por encima del hombro. Cuando se encolerizaba, el aspecto de Diablo no era nada agradable. Más de una vez había saltado contra la garganta de Leclerc para que éste lo tumbara en la nieve con la empuñadura del látigo. Así aprendió a esperar Diablo. Cuando alcanzó toda la fuerza y el esplendor de su juventud, creyó que le había llegado la hora. De tórax ancho, musculatura vigorosa, tamaño muy superior al normal, cuello cubierto de pelo erizado, se parecía por completo a un auténtico lobo. Cuando Diablo juzgó que había llegado la hora, Leclerc dormía envuelto en las mantas. Se arrastró sigilosamente hacia él, con la cabeza pegada al suelo y su única oreja aplastada contra ella, con un paso felino tan suave que ni el delicado tímpano de Leclerc pudo capturarlo. Se detuvo un momento a contemplar el dorado cuello de toro, descubierto, nudoso e hinchado por un pulso regular y profundo. Al verlo, la saliva le goteaba por las fauces y la lengua, y en ese momento recordó la oreja herida, los incontables golpes e injusticias y, sin hacer el menor ruido, se abalanzó sobre el durmiente. Leclerc despertó ante el dolor que le produjo el colmillo en la garganta y, como perfecto animal que era, se despertó despejado y consciente de todo lo que ocurría. Cerró las manos alrededor del perro y salió rodando de entre las mantas para echarse encima del adversario. Pero los miles de antepasados de Diablo se habían aferrado antes a las gargantas de alces y caribús para abatirlos y había heredado la sabiduría de esos antepasados. Cuando sintió el peso de Leclerc encima de él, levantó las patas traseras y le arañó el pecho y el abdomen, rasgando y desgarrando piel y músculos. Al sentir que el cuerpo del hombre se estremecía y alzaba, le mordió y sacudió la garganta. Sus compañeros lo rodearon en un círculo gruñente y baboso, y Diablo, sin aliento y desvanecido, sabía que deseaban comérselo. Pero eso no importaba. Lo que realmente importaba era el hombre que tenía encima, y arañó, rasgó y sacudió la garganta del hombre hasta que agotó sus últimas fuerzas. Leclerc, sin embargo, le apretó la garganta con las manos hasta que el pecho de Diablo empezó a agitarse en busca del aire que le faltaba, hasta que sus ojos se pusieron vidriosos, sus mandíbulas se aflojaron lentamente y sacó la lengua negra e hinchada. ¡Boom, demonio!, barbotó Leclerc con la boca y la garganta atascada por su propia sangre, al tiempo que apartaba al perro. Luego alejó a maldiciones a los demás perros cuando cayeron sobre Diablo. Se retiraron y formaron un círculo más ancho, agazapados y atentos sobre sus ancas y relamiéndose.
con todos los pelos del cuello erizados. Diablo se recuperó pronto y, al oír la voz de Leclerc, se lanzó contra la cara de éste. Le fallaron los pies y se tambaleó. ¡Ah, demonio!, farfulló Leclerc. Ya te arreglaré, pero bien, sí, señor. Diablo, sintiendo el aire en sus pulmones como si le entrase vino en ellos, se abalanzó de lleno a la cara del hombre, pero falló y las mandíbulas produjeron un chasquido metálico al cerrarse. Volvieron a rodar por la nieve, mientras Leclerc lo golpeaba salvajemente con los puños. Luego se separaron y dieron vueltas mirándose de frente a la espera de una nueva oportunidad para lanzarse contra el adversario. Leclerc podía haber sacado el cuchillo, tenía el rifle a los pies, pero la bestia que llevaba dentro se despertó furiosa. El perro saltó, pero Leclerc lo echó al suelo de un puñetazo. Cayó sobre él y le hundió los dientes en el lomo. Se desarrollaba una escena primitiva en un escenario primitivo, como podía haberse desarrollado en los primeros tiempos del mundo. Un espacio abierto en un bosque oscuro, un círculo de perros lobos y dos bestias en el centro, mordiéndose y gruñendo con pasión salvaje, jadeantes, sollozantes, maldiciendo, luchando con ciega vehemencia, furiosos por matar, rasgando, desgarrando y arañando con una brutalidad primigenia. Pero Leclerc le propinó al perro un puñetazo detrás de la oreja y lo tiró al suelo, aturdiéndolo por unos instantes. Luego se abalanzó sobre el animal y empezó a saltar sobre su cuerpo, intentando aplastarlo contra el suelo. Diablo tenía rotas las dos patas traseras cuando Leclerc se detuvo a recobrar el aliento. ¡Ah, ah!, gritó, incapaz de articular una sola palabra, sacudiendo el puño ante la impotencia de su garganta y de su laringe. Pero Diablo era indomable. Yacía como una horrible masa indefensa, mientras levantaba débilmente un labio tembloroso para apuntar un gruñido que no podía emitir. Leclerc comenzó a darle puntapiés y las fatigadas mandíbulas se cerraron en torno al tobillo, aunque sin poder atravesar la piel. Luego recogió el látigo y casi lo hizo pedazos. A cada latigazo gritaba: «Esta vez sí que te voy a doblegar, ¿eh? Por Dios que te voy a doblegar». Al final, exhausto y a punto de desmayarse por la pérdida de sangre, se desplomó al lado de su víctima. Y cuando los demás perros se acercaron para vengarse, se arrastró en su último destello de conciencia para cubrir el cuerpo de Diablo y protegerlo de sus fauces. Esto ocurrió no muy lejos de Sunray, y cuando el misionero le abrió la puerta a Leclerc unas horas más tarde, se sorprendió al observar la ausencia de Diablo a la cabeza del tiro de perros. Su sorpresa no cedió cuando Leclerc quitó las mantas del trineo, cogió a Diablo en brazos y cruzó tambaleante el umbral. El médico de McQuestion estaba de visita y entre ambos procedieron a curar a Leclerc. «Merci nous», les dijo. «Arreglen primero al perro». «¿Morirse? No, es bueno, porque todavía tengo que domarlo. Por eso no tiene que morir».